Padre Celestial, gracias, Señor amado, por este privilegio que tú nos concedes en este primer día de la semana, este día domingo, de poder participar de esta reunión. Una reunión preciosa, Señor amado, con tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor amado, permitiéndonos gozarnos, alegrarnos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias en tu nombre precioso, Señor, porque es un día más que tú nos concedes dentro de todos estos inconvenientes que estamos pasando, Señor amado. Muchos días tal vez, Señor amado, pero tú nos permites, Señor amado, poder gozarnos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por estos audios, gracias por permitirnos de esta forma, Señor amado, estar comunicados y poder recibir en este día lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Un cántico, alabanzas a tu nombre, el mensaje que tú estarás trayendo hacia nuestras vidas, Señor amado. Permítenos estar atentos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, y que tu presencia sobreabunde sobre cada familia de esta Grey de las Margaritas. Tú sabes y conoces por cada uno de ellos sus ruegos, sus peticiones, sus necesidades, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Suple cada una de las mismas, Señor amado. Te presentamos a ti, Señor amado, las autoridades nacionales, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, así como también aquellas autoridades provinciales, comunales, en tu nombre precioso que están trabajando, Señor amado, en este país. Pero hágales recordar de que hay un Cristo de poder, aquel que por sobre todas las cosas es el que permite, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, fortalecernos y animarlos, Señor amado. Mira, Señor amado, toca esas vidas, esas necesidades que hay. Hazle ver que solamente para aquel que cree todo le es posible. Y a nosotros nos has concedido ese privilegio. Un día llegado a nuestras vidas, Señor amado, hemos creído en ti y ahora nos gozamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre amado, te damos gloria y honra, Señor amado, en esta preciosa mañana, y bendice muy ricamente a cada familia de esta Grey de las Margaritas. Suple cada necesidad, cada ruego, cada petición, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Mira, Señor amado, su actividad, Señor amado, secular. Mira, Señor amado, su actividad espiritual, así también la economía, Señor amado. Resplandece sobre cada uno de tus hijos. Resplandece en esta Grey de las Margaritas, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, encomendamos todas las cosas, Señor, porque tú las sabes hacer para bien. Tú eres aquel que permite, Señor amado, que podamos aferrar a esta palabra, que es palabra de vida, que es palabra de seguridad y que hay verdad en ella. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Gracias por tu presencia, gracias, Señor, en este día precioso que tú nos das, y que estemos atentos en todo momento para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Grande y fuerte, Emmanuel, Dios
Les saludo con la paz del Señor, queridos hermanos. En este día vamos a compartir la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, versículos 1 y 2, que dice lo siguiente: en el nombre de Jesús. Voy a estar dando lectura en la nueva versión internacional de los textos bíblicos. Y dice: vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Me llama la atención sobre todo esta segunda parte del versículo 2, donde dice: pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Es decir, tanto usted como yo debemos tener presente que tarde o temprano vamos a tener que partir de este mundo. Ahora bien, vemos que la muerte para el ser humano, para nosotros, tiene una connotación negativa, pero sin embargo para el Señor, para el Señor la muerte de los cristianos, la muerte de sus hijos, es completamente diferente para Dios. En el Salmo 116 y el versículo 15 dice lo siguiente: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. En otra versión dice: es de mucha estima ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. En el Salmo 48 y el versículo 14 dice lo siguiente: este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. En la versión Reina Valera dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vemos que realmente el Señor realmente tiene una connotación totalmente diferente a través de la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 1, mira lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1 y el versículo 21 nos dice lo siguiente: porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, es indudable que pensar o meditar en la muerte, o cuando ante la pérdida inclusive de un ser querido, produce en el ser humano aflicción, produce una pena, produce una tristeza y por ende un duelo. Pero mire que ese es el salmista en el Salmo 119, el libro de los Salmos 119, el versículo 71. Dice: para mí es más valiosa tu enseñanza. El versículo 71. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Le hizo bien. Esta persona que escribió esto, que tenía una comunión personal e íntima con Dios, llegó a entender y a comprender que el hecho de pasar una aflicción en su vida le hizo bien, porque entendió también del versículo 71 que era con un propósito, que Dios tenía un propósito con afligirlo o permitirle alguna aflicción realmente en la vida de esta persona. Y el propósito es para que así llegue a conocer tus decretos, en el mismo versículo 71. En el versículo 75 dice: Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges.
Vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, lo siguiente. Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas, le dice Jesús a su discípulo, para que en mí hallen paz. Y les dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Obviamente que nosotros vivimos en un mundo imperfecto, afectado por la maldad y el pecado. Sin embargo, vamos a ver Romanos, capítulo 5, lo que nos dice la palabra del Señor. Versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino también que en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta situación de sufrimiento produce uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia. Y el sufrimiento en sí, Dios lo utiliza para matar nuestro ego, nuestro yo. Porque la principal piedra de tropiezo que tenemos nosotros los cristianos es nuestro propio orgullo. Por lo tanto, el fruto del Espíritu Santo, que se llama paciencia, uno de los frutos del Espíritu Santo, paciencia significa resistir, aguantar, soportar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, nos dice lo siguiente, del versículo 2 y 3. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuando habla acá de la palabra desierto, nosotros estamos en este mundo. Para el cristiano, el desierto es el mundo en que vivimos. Y realmente este mundo nos trae y tenemos que pasar por distintas aflicciones, humillaciones, etc. Pero hay algo importante, lo que dice este pasaje que hemos leído, que nos humilló, nos permitió el sufrimiento Dios, pero ¿para qué? Nos puso a prueba para conocer lo que había en nuestro corazón, primero, y segundo, para ver si obedecimos sus mandamientos. Y nos enseña aparte el hecho de padecer situaciones de aflicción, que no solamente viviremos de pan como seres humanos, sino de toda palabra que salga de la boca del Dios vivo. Ahora bien, Jesús en Mateo capítulo 11, nos dice lo siguiente, el versículo 28 y 29. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí,
pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Qué significa esto? Que las experiencias dolorosas son usadas por Dios para forjar nuestro carácter cristiano. Es decir, para ser una persona como Jesús, una persona apacible, una persona mansa, una persona humilde. En este mundo en el cual vivimos, una persona es conocida por lo que hace y no por lo que es. A Dios le importa más lo que tú eres que lo que tú haces. Es decir, que a Dios le interesa más cuánto del carácter de Jesús existe en tu vida o en la mía. En 1 Corintios vamos a ver. 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 7 dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, escribiéndole a los Gálatas, y el versículo 19 les dice lo siguiente: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, hasta que el carácter de Jesucristo se forme en el corazón de los cristianos. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y eso debemos permitirle al Espíritu Santo que siga trabajando en esto en nuestras vidas, para la gloria de Dios. Fíjese, hermano, que en el libro de Isaías, en el capítulo 53, Isaías 53, muy conocido pasaje de la Biblia, el versículo 4 y 5 dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Acá cuando vemos la palabra enfermedad del hebreo, derivado del hebreo, significa angustia, sufrimiento, miseria, quebranto, que es lo que produce cuando una persona está afectada por una enfermedad. Pero mire, en este mundo nosotros como cristianos padecemos enfermedad, padecemos distintos tipos de aflicciones, por pérdida de trabajo, por pérdida de ser querido, por estar sufriendo una enfermedad, hasta enfermedades terminales, etc. Pero mire la esperanza en Apocalipsis capítulo 21, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo
estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Queridos hermanos, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra confianza en la palabra de Dios, en nuestro Dios. Es que va a llegar un momento que este cielo, esta tierra, este mundo de donde habitamos, va a dejar de existir. Pero el Señor tiene preparado para usted y para mí, querido hermano, cielo nuevo y tierra nueva. Y allí el Señor, Él nos va a enjugar de toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el futuro inmediato que nos espera, aún más allá de la muerte. Hermanos queridos, quiero compartir en una segunda parte sobre el tema que iniciamos en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1 y 2, sobre todo haciendo énfasis en el versículo 2. Vamos a ver algunos ejemplos de cristianos en la Biblia que sufrieron, que estuvieron en aflicción en la iglesia primitiva. Vamos a ver, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9, nos dice lo siguiente en el nombre de Jesús. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, dice el apóstol Pablo. Pero he aquí lo importante, queridos hermanos, del versículo 9. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y acá está el propósito del sufrimiento de este varón de Dios y de los que estuvieron con él ahí. Había un propósito por el cual Dios permitía el sufrimiento en ese instante, y habían perdido la esperanza hasta de salir con vida. Pero acá el Espíritu Santo, en inspiración al apóstol Pablo, escribe cuál fue el propósito de Dios en ese momento de aflicción para Pablo y sus compañeros, donde dice el versículo 9: por eso sucedió, pero eso sucedió, es decir, el momento de aflicción, sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Vemos otra expresión del apóstol Pablo en este mismo libro de Corintios, 2 de Corintios, en el capítulo 12, que nos dice lo siguiente. Aquí vemos que Pablo recibe de parte de Dios una visión tremenda, pero también Pablo descubre su debilidad y confiesa, su debilidad. Dice en 2 Corintios capítulo 12, del versículo 1 al 10. Me veo obligado a jactarme, aunque nada gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe. Dice el versículo 4, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde. Alarde es gloriarse, enaltecerse, alabarse. Pero sigue continuando el versículo 5, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Era sincero Pablo en su actitud. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Sigue diciendo el versículo 7. Para evitar que me volviera
presumido, que presumido también significa alabarse, enaltecerse, etc. Para evitar que me volviera presumido, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, concluye Pablo lo siguiente: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo, me pongo contento. ¿Cuándo? En mis debilidades. ¿Cuándo? Cuando me insultan, cuando sufro privaciones, cuando sufro persecuciones, cuando padezco dificultades, que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tanto era el sufrimiento de Pablo. Mire la expresión que llega a decir en Filipenses, en el capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, versículos 22 y 24. Dice Pablo: ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, dice. Versículo 23. Me siento presionado por 2 posibilidades. Dice Pablo: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Eso es lo que muchas veces nosotros, algunos cristianos, pensamos, ya a veces cansados de luchar, de lidiar con circunstancias, dificultades, problemas, enfermedades, persecuciones, etcétera, etcétera, en este mundo. A veces deseamos partir, como dice Pablo, y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero el 24 dice Pablo: pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Tremendo. Vamos a ver otro caso de otro cristiano que padece, sufre, en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 2. Y en el versículo 26 y 27 dice lo siguiente. Del 25 vamos a leer. Dice: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Versículo 26. Él los extraña mucho a todos y está afligido. Está hablando de Epafrodito, compañero de batalla de Pablo. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte. Habla de la persona de Epafrodito, que estaba sufriendo una enfermedad y al borde de la muerte. Pero dice Pablo: pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, dice Pablo, para no añadir tristeza a mi tristeza. Mire el afecto, el cariño que tenía Pablo por su compañero Epafrodito, que estaba sufriendo una enfermedad de muerte. Sin embargo, Dios tuvo compasión de Epafrodito, pero también de Pablo, para no añadir al corazón de Pablo tristeza sobre tristeza. Ahora vemos otro caso, en primera de Timoteo capítulo 5, otro cristiano, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Este caso es Timoteo, el hijo espiritual de Pablo. En 1 Timoteo 5, 23 dice: no sigas bebiendo solo agua, le aconseja Pablo. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Vemos aquí otro que padeció y sufrió mientras estuvo en este mundo sirviendo al Señor, en este caso Timoteo. Y el consejo del apóstol Pablo: que no siga bebiendo solo agua, que es necesario tomar agua, sino también un poco de vino. ¿Y cuál era el porqué? A causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Y todos sabemos que
toda enfermedad que a veces tenemos que padecer o padecemos produce aflicción. Vemos otro, en 2 de Timoteo, otro personaje de la iglesia primitiva que sufrió, padeció. 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 19, 20, dice: saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Acá vemos otro personaje compañero de batalla del apóstol Pablo. Trófimo lo tuvo que dejar en Mileto, no lo podía acompañar, y dice el versículo 20: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Mire, es tremendo, hermanos queridos. Y vemos acá que todos sabemos, los cristianos, que el Señor tiene el poder para sanarnos, pero Él es soberano. Y Él indudablemente, si Él quiere, nos sane, y si no, solo Él sabe por qué. Pero hay un propósito muchas veces cuando somos afligidos por distintas situaciones, como el ejemplo de enfermedades. Ya lo hemos visto en la primera parte. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda de su gracia, queridos hermanos. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 14. Libro de Hechos capítulo 14. Versículos 21 y 22. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades. En otra versión dice, es necesario pasar por muchas tribulaciones. ¿Para qué? Para entrar en el reino de Dios, les decía. Es tremendo, pero es así, que el Señor se vale cuando padecemos, cuando sufrimos aflicciones por distintas circunstancias en este mundo lleno de aflicciones, en esta vida. El Señor ahí, ¿no es cierto?, con un propósito de que sea formado el carácter de Jesucristo en nuestro corazón. Y mire, para el Señor, ¿qué significa esto? Que la tribulación, la angustia, el dolor, la pena, la aflicción no se puede evadir mientras estemos en este mundo. No se puede evadir. Es mejor sufrir con Cristo nuestro Señor. Pero acá viene el aliento del Señor a través de su palabra. En Primera de Tesalonicenses, y con esto terminamos, Primera de Tesalonicenses, dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. El Señor nos alienta con estas palabras respecto de la venida del Señor. El Señor nos da ánimo ahora, en el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. El versículo 18 termina diciendo, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Y esta es la palabra del Señor con la cual que tenemos que animarnos, hermanos. Por lo tanto, debemos animarnos los hermanos de las Margaritas, los unos a los otros, con estas palabras. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga y les guarde en gran manera. Gracias, hermanos.